Bueno, vamos a realizar una práctica de mantenimiento de un computador como parte de la práctica número 1 del curso Ensamble y Mantenimiento de Computadores. Bien, para realizar este mantenimiento entonces tenemos en cuenta que debemos tener un par de atornilladores, una estría de pala de diferente tamaño, como se puede observar acá. Tenemos alcohol. El alcohol que vamos a utilizar es una especie de alcohol isopropílico, que no es un alcohol que vaya a deteriorar los elementos que vamos a limpiar. Una brocha para limpiar el polvo, en algunos casos podemos utilizar aspiradora, y unos trapos que puedan empapar el alcohol y limpiar la superficie que vamos a mantener. Con respecto a la herramienta que vamos a utilizar, debemos tratar de no utilizar atornilladores magnéticos, a razón de que muchos de los elementos de almacenamiento, como son magnéticos, podemos estar alterando cualquier información al respecto. Una de las recomendaciones que debemos tener antes de destapar un computador para realizar mantenimiento son los sellos de garantía. Si en algún momento se nos contrata para realizar un mantenimiento y los sellos de garantía no están rotos, es mejor asegurarse con el propietario para no ir a perder la garantía en caso de algún defecto en alguna tarjeta o en algún elemento. Bien, entonces procedemos a destapar el equipo. Quitamos nuestra tapa. Bueno, una vez quitada la tapa podemos observar que este equipo está compuesto por una tarjeta fuente ATX. Podemos observar también la tarjeta principal o motherboard, donde se encuentra el procesador, que se encuentra en esta parte de aquí con su respectivo ventilador. Tenemos una tarjeta de video adicional que está colocada sobre la ranura PCI. También tenemos dos discos duros, los cuales se han conectado de forma maestro-esclavo. Estos discos duros tienen un protocolo SATA. Tenemos también las slots donde se encuentra la memoria RAM del sistema. Este equipo tiene una memoria RAM de 2 GB. Y tenemos los cables donde se van a conectar el resto de periféricos. Se puede observar que el equipo está falto de mantenimiento. Bueno, procedemos entonces a sacar la tarjeta de video. Hay que tener en cuenta que esta tarjeta de video que vamos a sacar es una tarjeta de video adicional que tiene el sistema, que tiene esta máquina. Entonces aquí podemos ver la tarjeta de video que tiene la máquina. Es una tarjeta que tiene su salida por DVI, tiene una salida HDMI y tiene la salida VGA. La board como tal tiene su propia tarjeta de video. Al colocar esta otra tarjeta de video dedicada podemos ampliar la capacidad del equipo. Incluso podemos hasta utilizar dos monitores debido a que tenemos dos salidas de video completamente independientes. Una de la board y otra de esta tarjeta. Seguimos entonces con la desconexión del ventilador del procesador para poder accesar al procesador. Como se puede ver, está bastante sucio. Se observa aquí que hay una capa de polvo lo suficientemente gruesa, lo cual hace que la refrigeración del procesador no sea eficiente. Esto puede acarrear problemas en el equipo a la hora de funcionar, donde van a aparecer los famosos algunos pantallazos azules diciendo que hay un defecto, y gran parte de eso es porque el sistema como tal se cuida. Pues procedemos a soltar los seguros del ventilador. Extraemos. Entonces observamos aquí el ventilador y podemos ver con más detalle la gran cantidad de polvo que tiene y que está tapando los disipadores de potencia.
Siguiente paso, entonces procedemos a sacar el procesador. Una cosa que hay que tener muy en cuenta antes de tocar los circuitos electrónicos es que nosotros somos muy susceptibles a la estática. La mayoría de estos circuitos electrónicos están fabricados con tecnología CMOS. Esta tecnología tiene la particularidad de que es muy susceptible a la estática, entonces se recomienda hacer una descarga, bien sea tocando algún elemento que esté conectado a tierra, puede ser tocando las varillas que sobresalgan de alguna parte de la estructura de nuestra casa o el sitio donde estamos, o usar una manilla electrostática que nos permite conectarnos a tierra. Bien, procedemos entonces a sacar ahora el procesador. Aquí, como podemos ver, todo este es el procesador y este es el socket donde se encuentra. Entonces vamos a sacar el procesador. Vamos con bastante cuidado. Como pueden ver, el procesador tiene una particularidad. Aparentemente parece que pudiera ser colocado de una sola forma, pero en realidad no. Aquí podemos ver unos aditamentos físicos o diseño físico que es compatible también con el socket donde se encuentra el procesador, lo que hace que no podamos colocar el procesador de alguna otra forma para no equivocarnos. Da la impresión de que pudiera colocarse de una forma cualquiera, pero no, él tiene una posición en cada uno de sus pines. Bien, aquí en la memoria RAM, en este socket de memoria, en esta tarjeta de memoria RAM, podemos ver que es de marca ADATA, que es una memoria DDR3. La memoria RAM que se coloca en la board va de acuerdo a las especificaciones de la board. No podemos colocar cualquier memoria porque habría incompatibilidad. Y es de una capacidad de 2 GB. Esta tarjeta tiene una capacidad de 8 GB de memoria para colocar en cada socket de a 4 GB, perdón. Una vez realizada la limpieza de este socket, debemos tener especial cuidado con los terminales que tiene. Por aquí hay unos conectores y por este lado también hay otros conectores. Normalmente ese tipo de conectores los podemos limpiar con un borradorcito de nata preferiblemente, para dejarlo limpio, completamente limpio. Vamos entonces ahora a realizar la extracción del disco duro. Entonces, para ello vamos a desconectar el conector del protocolo SATA que tenemos aquí y desconectamos el cable de poder. En especial este cable de poder hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos en cuenta que la fuente tiene 2 voltajes y uno de ellos es 12 voltios y el otro es 5 voltios. A diferencia de la parte convencional en cuanto a electrónica se refiere, aquí los 5 voltios están nomenclados o estandarizados con un cable de color rojo. Normalmente el cable de color rojo en electrónica se utiliza para denominar los 24 voltios por convención y un cable verde para los 5 voltios. Bien, entonces procedemos a sacar el disco duro. Bien, entonces traemos el disco duro con sumo cuidado. Debemos tener en cuenta que el disco duro es una unidad muy frágil, debemos tratar de no golpearla. Él está compuesto internamente por unos discos que tienen unos cabezotes, que van leyendo las posiciones de memoria. Aquí, como podemos observar, vemos la tarjeta controladora del disco duro, tiene su propia controladora, y los sockets donde se encuentran los conectores dependiendo de la necesidad. Entonces aquí en esta parte se conecta el conector fuente, o sea, donde está el poder, que sería este, exactamente, este conector es el que va acá, y en esta otra parte el conector de transmisión de datos, que es el del famoso protocolo SATA.
En algunos discos antiguos tenían protocolo ID. Es un poco diferente la conexión acá de hardware. En la parte de acá tenemos la información del disco duro que viene por fábrica. Como se observa, este disco duro es de marca Seagate. Vamos a ver que es de marca Seagate. Su número de serie, su número de parte, el código de fábrica y los voltajes a los que funciona y la corriente que consume. Y en esta parte de acá podemos observar cómo se puede configurar el disco y cómo se puede conectar. Este disco es un disco que tiene una capacidad de aproximadamente 500 gigas, 750 gigabytes. Aquí la podemos observar exactamente. Listo. Análogamente hacemos lo mismo con el siguiente disco duro. Podemos observar que tiene también su tarjeta controladora, igual su conector de protocolo de hardware SATA y su conector de cable de potencia o poder. Y por el otro lado podemos ver la etiqueta del disco. Este disco se puede ver que es de marca Hitachi, que tiene una capacidad de 320 gigas. Y lo que hablábamos en un inicio, las etiquetas de garantía. Aquí se nota que este disco duro jamás ha sido removido. No es recomendable remover esa etiqueta de ninguna forma. Vamos entonces a realizar limpieza de la unidad de entrada-salida. Limpieza de la unidad de entrada-salida CD-ROM o DVD-ROM. En este caso es una unidad DVD-ROM. Esta unidad tiene la particularidad que puede leer discos, y los puede escribir. Puede leer discos y los puede escribir. Entonces, como todo, digamos que en algunos casos estas unidades, pues de alguna manera, lógicamente son consideradas discos duros, porque su configuración también es como un disco duro. Igual que un disco duro, tiene su conector de protocolo SATA y su cable de poder. Tiene también su tarjeta controladora. La única diferencia es que, si lo vemos desde una manera práctica, el disco duro no está allá adentro. Nosotros tenemos que colocarse. Y en este caso sería la unidad de DVD, el disco DVD o un disco CD. Y en las más modernas, pues ya hay Blu-ray. Aquí podemos ver también las particularidades y especificaciones del fabricante. Vamos entonces a extraer la tarjeta motherboard. Por seguridad se recomienda siempre, cuando usted vaya a hacer alguna desconexión, tratar de tomar una foto para que tenga en cuenta cómo son las conexiones antes de realizar la desconexión y no cometer errores. Sin embargo, estos sistemas hoy en día traen una particularidad, y es que los conectores vienen de tal forma que solo pueden ir en una sola parte y de una sola forma. Si observamos este conector, por ejemplo, de los 10 pines que tiene, hay uno que está completamente tapado. Eso quiere decir que en el sitio donde va, que es exactamente acá, hay uno que conserva exactamente esa misma posición. Mire, aquí tenemos exactamente ese pin. Quiere decir que ese conector que mostrábamos va aquí. Y si podemos ver el siguiente, miren que tiene una configuración completamente diferente. Ese que está allí tiene los mismos 10 pines, pero tiene uno de los extremos completamente tapado, lo que garantiza que no se van a colocar conectores en una posición errada y en donde no van. Este conector que encontramos aquí es el conector de la tarjeta fuente, o sea, de la fuente ATX, que es la que se encuentra en este lado. Esta es la parte de la fuente que corresponde a la tarjeta board. Y como habíamos explicado hace algunos minutos, igual que los otros conectores,
Este conector también es especial. Si podemos ver su configuración en cada uno de los cuadros detalladamente, podemos ver que este de la esquina es completamente cuadrado, mientras que los otros tienen una especie de chaflán sobre los rebordes. Aparte de que tiene este seguro, lo que garantiza que este conector va a ser también conectado en la forma apropiada y no hay posibilidad de errores. Aquí estamos extrayendo la board para su respectiva limpieza. Este es entonces el gabinete ATX. Estos gabinetes vienen de diversas marcas, diversos tipos. Normalmente el gabinete ATX viene incluyendo la fuente de poder, que es una fuente de poder ATX con sus respectivas especificaciones. Aquí habla de que es una fuente de poder ATX de 12 voltios. Es una fuente de switcheo para las personas que saben o conocen de electrónica. A pesar de que es una fuente de voltios DC, esta fuente se diferencia mucho de las fuentes convencionales porque las fuentes de switcheo normalmente no traen transformadores. Es un sistema de conversión DC a DC. Son fuentes demasiado fiables, lo suficiente para mantener el sistema del computador en todos sus periféricos prendidos y trabajando. Aquí encontramos los diferentes conectores de la fuente, donde van los discos duros, conectores adicionales, y ese es el conector donde va de alimentación de la tarjeta de motherboard. Sin embargo, también trae otros conectores adicionales para los ventiladores y para cualquier otro periférico que se quiera instalar. Normalmente cuando se compra una de ellas donde se va a instalar el computador, en su parte posterior viene con una lámina acoplada en esta parte. Esa lámina normalmente se debe de sacar o acomodar dependiendo de la board que se vaya a instalar. Esta parte en los gabinetes ATX tiene un protocolo estándar. Esta laminita que está aquí normalmente viene con la board que se va a instalar. Y aquí tenemos también unas ranuras que dependiendo de las tarjetas adicionales que vayamos a instalar, pues las podemos simplemente dejar o quitar. Eso todo dependiendo de la necesidad. Entonces, aquí colocamos el soporte para la board que tiene la tarjeta. Si fuera nueva, pues entonces se quitaría la lámina y se colocaría de acuerdo a la necesidad. Aquí en la parte posterior podemos ver exactamente la fuente. Tenemos nuestro switch para prender la fuente y tenemos un switch también que nos avisa para qué voltaje va a trabajar la fuente. Como podemos observar, aquí se ve que la entrada de corriente alterna va a ser de 220 voltios o 230 máximo, o en su defecto para nuestro país o algunos países de América Latina 115 voltios. Como observamos, esta fuente no es autovoltaje, es decir, no tiene un sistema de regulación de entrada. Si nosotros no tenemos en cuenta la tensión que se suministra a los domicilios o con que va a ser alimentada esta red y no ajustamos de acuerdo a esa tensión, podemos incurrir en dañar el equipo, o sea, dañar la fuente. Bueno, aquí tenemos la tarjeta board completamente limpia. Podemos observar donde es el socket donde va el procesador. ¿Qué procesador va en la board? Pues eso va de acuerdo a las características que tenga el manual. Tenemos entonces aquí los sockets y ranuras de la memoria RAM. Aquí tenemos nuestro socket PCI. Esta es la ranura PCI. Y estas son las PCI Express, que son más pequeñas. Aquí se ve que esta tarjeta board tiene capacidad para una PCI y para dos PCI Express. Aparte de que tiene su circuito, su integrado, su procesador chipset. Tiene su tarjeta de video integrada, su tarjeta de audio integrada, tiene su tarjeta de red integrada y los conectores PS2 de protocolo PS2 para el teclado y el mouse.
Esta es la parte de atrás de la tarjeta. Aquí se puede observar el protocolo de la tarjeta de red, que es un conector RJ45, los puertos USB, que tiene 4 aquí, pero pueden ser conectados más. En esta parte de acá podemos ver que se pueden conectar 1 y 2 puertos USB adicionales. Esta es la conexión del ventilador, y aquí es donde se conectan los jacks de audio que vienen de la parte exterior, o sea, en las cajas ATX en la parte frontal. En esta parte observamos entonces los conectores de protocolo SATA donde van conectados los discos duros. Aquí se ve que tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3. Esta posición es importante porque es donde nosotros vamos a conectar, de acuerdo a nuestra configuración, cuando vamos a conectar diferentes discos, entonces el sistema los va a reconocer como maestro esclavo. Por tanto, debemos tener muy en cuenta la posición en que vamos a conectar nuestros discos duros. Si hay que conectar más de uno. La otra parte importante es esta. Esta es la pila que mantiene los datos de configuración de la BIOS. Cuando vemos nosotros que el computador prende y dice BIOS ROM, esa es la memoria, el programa de configuración que tiene la tarjeta. Una tarjeta motherboard que no tenga BIOS es una tarjeta que no sirve absolutamente para nada. La configuración se conserva con esta pila. Entonces, por ejemplo, en aquellas tarjetas board donde va uno a accesar los computadores y tiene un password en la BIOS, una de las maneras de resetear ese password cuando no se conoce el password o no se tiene algún otro método es sacando la pila y dejando sin alimentación el sistema. Es bueno dejarla sin alimentación por ahí unos 30 segundos o un minuto. Con eso bastará para que el sistema se resetee. Bueno, entonces aquí ya vemos el computador completamente limpio. Tenemos la máquina completamente limpia. Ya reinstalamos el procesador. Digamos que aquí en esta cuestión del procesador debemos tener en cuenta que cuando nosotros levantamos hay una capa, una especie de como una silicona. Eso es un material especial que ayuda mucho a transmitir el calor del procesador al disipador. Entonces hay que tener en cuenta siempre de utilizar eso. Pasamos entonces a instalar la tarjeta de video adicional. Ya habíamos explicado antes que el computador tiene una tarjeta de video. Una tarjeta de video propia de la tarjeta, pero se le ha ayudado con una tarjeta dedicada. Porque pues podemos deducir que cuando usted tiene un computador con una tarjeta de video especial, es porque o es para utilizarlo para jugar, porque la mayoría de los juegos requieren de una buena aceleradora gráfica, o porque en este equipo se va a trabajar un programa de diseño. Aseguramos la tarjeta. Instalamos la memoria RAM. Entonces no tenemos problema en instalar en el socket, cualquiera de los sockets. Sin embargo, pues podemos dejarla donde está, en el socket donde está. Como se puede observar, también es una tarjeta que tiene la ranura, no está exactamente en la mitad. El objetivo de es precisamente para evitar errores, como el que probablemente yo hubiera podido cometer a la hora de insertar la tarjeta. Estas son mejoras que han tenido los equipos a través de los años. Son mejoras de diseño. Hay que tener en cuenta que no hay que tener conocimientos avanzados para realizar un mantenimiento a estos equipos. Pero sí hay que tener conocimientos claros, porque hay que tener los criterios exactos para saber por qué se coloca un elemento o por qué se quita. Incluso y muy importante para diagnosticar problemas y fallas. Instalamos entonces el disco duro. Tener en cuenta los conectores. Estos conectores, como ya lo habíamos mencionado, pues no tienen ningún inconveniente, en el sentido de que son conectores que se pueden conectar de cualquier forma. Conectores que se pueden conectar de cualquier forma, perdón, en una sola forma, porque no hay problema, no hay falla en irlos a conectar. De cualquier otra forma no entrarían, no casarían. Igual, para evitar daños y
y fallas. Bueno, aquí vemos ya el computador completamente armado y limpio, con todas las piezas nuevamente en su lugar como debe de ser, teniendo en cuenta los conectores. Recalcar que debemos tener una descarga antiestática para no ir a dañar el equipo, no trabajar con destornilladores magnéticos porque podemos estar dañando una unidad de memoria, especialmente la del disco duro, que son depósitos magnéticos. Tener en cuenta si de pronto hemos movido algún switch o algo en la fuente, lo que habíamos comentado con respecto a la alimentación de corriente alterna. Esperamos entonces que esta práctica y este video haya mostrado el objetivo de la primera práctica del curso. Mi nombre es Alejandro Hurtado, del curso Mantenimiento y Ensamble de Computadores de la carrera Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAL. Muchas gracias.